Mi nombre es José Ángel Villabona Juez, acompaño el núcleo de investigación dentro del proceso que se está adelantando en el Ministerio de las Culturas y las Artes en el área de danza. Dentro de las posibilidades de reflexión e indagación que se generan en el trayecto del diplomado, el núcleo parte de la clave de investigación-acción. Este núcleo procura un poco desmitificar las maneras y las formas en que se produce, se hace y se concibe la investigación como un dogma. Precisamente una de las apuestas es reconstruir los tejidos y los diálogos que tenemos con estas formas de producción de conocimiento e investigación. Para nosotros en el diplomado desde la metáfora del viaje. Esta se ha reconstruido y se ha comprendido desde las mismas formas de producción de conocimiento en danza, desde 4 niveles particulares, uno que será el partir, el segundo que será llegar, el tercero que será estar y el cuarto que será regresar. Estos niveles de profundización también tienen relación con el territorio, con sus comunidades, con el cuerpo, dado que la misma metáfora del viaje habla de la vida misma, ¿no? Cómo uno llega y hasta el partir, que va a ser como el lugar de la salida o la transformación, como nosotros la denominamos. Uno de los propósitos que hay dentro del diplomado es proponerle a los artistas, formadores, investigadores un espacio para la reflexión de estrategias, métodos y técnicas de recolección e investigación, sobre todo en la danza y en las artes, precisamente para entender cómo nosotros desde la investigación podemos transformarnos a nosotros mismos, transformar nuestras prácticas y con ello proponer en los territorios lecturas diferentes donde las comunidades, que eso es lo que brinda la IDAP, sean las mismas productoras de conocimiento, en este caso que se reconozcan las espiritualidades, que se reconozcan las otras lógicas de producción de conocimiento que tienen que ver con los subalternos, con los negados, con los pueblos invisibilizados, y precisamente estos artistas formadores les otorguen una voz en términos de diálogo de saberes, de construcción de conocimiento frente a los aportes que le podemos hacer al país. En el goce de la vida, en la construcción de procesos de paz, en la construcción de una cultura de la paz, todo en pro de una proyección de país, ¿no? Una aspiración de lo que podemos ser. Hay unas particularidades que permite el arte. Bien lo señalamos, es la sensibilidad, está lo somático, las lecturas del territorio, entender las expresiones artísticas y culturales como un lugar ampliado y desde el ministerio como una apuesta para la transformación del país. Precisamente esas apuestas están en los territorios bajo la danza, entendiéndola como cuerpo, como movimiento y como territorio, no como solo géneros, porque entraríamos como en una lucha de algo es mejor que otro o a compararse, sino más bien a todos nos habita la esencia cuerpo, a todos nos habita la esencia movimiento dentro de un contexto determinado que va a generar e influenciar las prácticas que nosotros tenemos. A partir de esas influencias a nosotros nos ha permeado una historia del cuerpo, una historia de la vida con la cual nos construimos y construimos una relación consigo mismo, con los otros y con lo otro, lo no humano, que esa también es una apuesta, cómo nosotros resignificamos las relaciones del ser humano con el río, con la naturaleza, con la montaña, que son cómo otorgarle voz a lo que no tiene voz también, ¿no? Y cómo sensibilizarnos desde nuestras propias prácticas, ser conscientes de cómo esos trayectos determinan también e influencian una postura política de la danza. O sea, la danza no es la danza por la danza, sino la danza es un hecho político basado en tradiciones, basado en mitos que nos ayudan a entendernos hoy. En el trayecto que se plantea en investigación, igual es una transversal de los núcleos, se propone despertar un espíritu investigativo o lugares como a veces luchan con la ciencia, conceptos como soñar, como imaginar, como recrear, como sorprenderse, por otros conceptos un poco más cerrados. Entonces en ese sentido nos proponemos redescubrirnos, redescubrir el mundo a través de ese partir, que será un primer momento de la construcción de conocimiento. En ese partir proponemos que se revisan las propias prácticas, se reconoce 3 momentos, uno que es desaprender para poder aprender y reaprender en un continuo espiral.
Entonces ya venimos con unas cargas que son europeas, ya venimos con unas cargas que son instaladas en una escuela tradicional, venimos con unas cargas de la violencia, venimos con unas cargas que nos dicen el sistema que es un cuerpo, que es un movimiento. En esa medida debemos permitirnos desaprender y empezar a conectarnos con nuestras lógicas de hacer y pensar en el territorio, cómo nos sensibilizamos con las comunidades y cómo yo me reconozco como un sujeto que se transforma a partir de la investigación, no solo desde la danza, sino también desde la investigación. Cuando nosotros investigamos, transformamos nuestras propias prácticas, nuestras propias formas de reflexión, y este núcleo en particular, este primer momento, le brinda al artista formador primero una posibilidad de acercarse a la observación, no desde la manera física en que las ondas de luz llegan a los ojos y uno las percibe, sino un lugar desde la reflexión y la contemplación, que ya vendría a ser, a partir de eso, cómo la investigación genera preguntas. Recordemos que la investigación, base fundamental de la investigación es una pregunta, y las preguntas se generan a partir de las observaciones y de las interacciones, relaciones que nosotros tenemos con lo humano, con lo no humano, con el territorio, con la cultura, con lo estético, con lo poético, y eso nos va a dar unos lugares, precisamente esos lugares, y es la propuesta, necesitamos organizarlos, necesitamos darle un orden. Todos hacemos investigación, pero debemos comprender, y esa es una propuesta, digamos, es una propuesta puesta de cómo puede ser posible investigar para la pedagogía de la danza, para la didáctica específica de la danza, para investigar dentro de las expresiones artísticas y culturales. Entonces, este primer momento del partir propone al artista formador lugares de la observación, lugares de la pregunta, para empezar a relacionar eso que es el territorio, resignificarlo y reaprender. No pasar las cosas por encima o por obvias, sino más bien en esa capacidad del sorprenderse, lo llamamos desde la infancia, que todo es una curiosidad. Hablamos de la investigación y la danza desde una perspectiva dinámica y expandida, no como un campo cerrado de conocimiento, sino como un lugar intertrance e indisciplinar que se abre a esos lugares de la creación. Es una propuesta abierta a resignificar el lugar de la investigación. Siempre creemos que escribir es como el acto de letras y darle sentido, pero uno puede escribir con el cuerpo. El mundo se presenta como un texto que puede ser leído y que puede ser interpretado a partir de otras lógicas, desde el cuerpo, desde los sentidos, desde las percepciones, desde estos lugares ampliados, fotografías, videos, escrituras de sí mismo, escrituras de los otros, retratos, como lugares de la investigación, entendiendo que estos lugares científicos deben abrirse a la posibilidad de la investigación en artes, ¿no? También es nuestra apuesta, cómo investigamos en artes. Estas categorías de viaje se derivan de entender la investigación desde una perspectiva ampliada por y para las artes, en especial la danza. El primer trayecto del partir tiene que ver con el reconocimiento y esa preparación o ese alistar el viaje que tenemos. Prepararnos es tener una actitud, una disposición, un espíritu abierto a la exploración, a la aventura. Nosotros lo partimos desde reconocer la crisis, ¿no? Nosotros vivimos en un sistema en crisis, afrontamos un lugar de la crisis. Reconocer esta crisis ya como reconocimiento nos permite empezar a enfocarnos y a transformar nuestros propios haceres. A partir de eso hay una disposición y una actitud para la transformación, y creemos en el diplomado que el viaje es uno de los lugares que permite esa transformación. Pueden haber otros, pero nosotros le hacemos como la apuesta al viaje, porque el viaje, si uno lo entiende, la vida es un viaje, salir de la casa es un viaje, todo es un constante viaje. Entonces seleccionamos este primero, partir, como también viene ese parir, ¿no? Parir es una experiencia nueva en el mundo donde uno está haciéndose preguntas, está cuestionando, no conoce lo que lo rodea, está abierto a esa reexploración y a ese redescubrimiento, un espíritu que está curioso, abierto a la indagación. Precisamente en ese primer momento se habla de la pregunta y de la observación como unos momentos para indagar. El segundo momento tiene que ver con ese llegar, y el llegar tiene que ver con qué rutas y qué lugares ya construidos de la observación y las preguntas que me permiten encontrar o nos permiten un foco
para guiarnos. Ese foco lo empezamos a construir a partir de la creación de cartografías culturales. Básicamente son como fotografías del territorio, hablar de lo que le gusta a las personas, de sus trayectos. No se trata solo de poner lo que se ve, sino que no se ve y cómo eso que no se ve, que es simbólico, que es espiritual, que es mítico, que viene de las tradiciones, construye y coproduce un sentido de comunidad hoy en el siglo XXI, una tradición en danza, un hecho político de la danza. Sin embargo, no está escrito y no está hecho, está en las comunidades, es un lugar vivo, es un lugar vivo cultural que le permite esas interacciones. Por eso este segundo trayecto le permite al artista formador desde la cartografía reconocer esas otras lógicas de producción de conocimiento en las comunidades, siendo ellas las mismas personas que otorgan esos lugares para indagar. Nuestros artistas formadores tienen unos trayectos experienciales, profesionales, investigativos, tradicionales, espirituales, los cuales uno no puede negar y no puede desconocer. Todos, la presencia de un cuerpo, su historia debía afectar necesariamente los espacios y lo que nosotros generamos. De ello, proponemos que es importante que cada artista formador sea consciente, es decir, tome una ciencia con conciencia de lo que se está haciendo. No es un lugar de la improvisación, no es un lugar de entrar a discursos súper académicos, sino no es un lugar de la transformación. Por eso es fundamental dentro de este trayecto la sistematización de las propias experiencias, como un lugar de reconocimiento del trayecto en esta historia de viaje, en esta historia de vida, en qué punto estoy, en qué momento estoy, cómo me siento, cómo está mi cuerpo, cómo me dispongo en una actitud, pensando en estos destinatarios que es al fin y al cabo a quienes va a ir dirigido, y cómo estas experiencias que se proponen en el cuerpo, en el movimiento, en el territorio, tienen un anclaje con lo político y se fundamenta en un aprender, en un enseñar, en un guiar, en un orientar, en un apreciar las prácticas de los otros. Al fin debemos recordar que estos trayectos tienen unos destinatarios que son unas instituciones educativas, y estas instituciones educativas están rodeados por unos ambientes o por unas atmósferas bastante tensas, sobre todo en esta época. O sea, lo que hablamos nosotros es de pensar el sujeto en la época, pensar sus contenidos y pensar el tipo de escuela. Por eso proponemos una humanización de la danza y una humanización de la escuela a partir de estas prácticas sensibles, ¿no? Y eso es nuestra apuesta también, es pensar la danza desde las pedagogías críticas, una pedagogía crítica de la danza que le aporte a la paz, a los goces de la vida, y que les permita a estos artistas y a las comunidades reconocerse en los territorios para ser más sensibles, ¿no? Para una escucha activa, para escuchar al otro, para entender el lugar del arte en las sociedades. El tercer momento que se propone dentro del trayecto de investigación tiene que ver con el estar. Luego de que partimos, llegamos, hay un lugar para poder ocuparnos de lo que nos corresponde. Ese estar es ser consciente del cuerpo y ser consciente de las prácticas. Nosotros el estar lo concebimos también desde una forma escritural, desde una forma de fotografías, de unos archivos sonoros frente a lo que nos rodea. Para eso hemos diseñado la creación de un Padlet virtual, que es una forma extendida o expandida de una bitácora o de un diario de campo. Para nosotros es una bitácora de viaje donde los artistas formadores van a ir registrando y sistematizando tanto lo que les pasa en los trayectos del diplomado como lo que les está aconteciendo en la escuela. Este llegar es llegar a las escuelas, es llegar a las instituciones, es habitar los espacios a partir de un ser consciente. Ese ser consciente está en la pedagogía del cuerpo y del movimiento. Recordemos que esta apuesta no es para formar investigadores y o pedagogos, sino una apuesta para reconocer en la investigación y reconocer en la pedagogía lugares para, en ese sentido, el Padlet como lugar expandido y lugar empleado les permite a los artistas formadores en cualquier momento
construir y subir la información a una plataforma y a nosotros como orientadores y acompañantes del proceso hacerles un seguimiento, es decir, ellos no van a quedar solos en los territorios, sino que nosotros podemos estar haciendo un feedback, una retroalimentación de todas las experiencias que ellos van aconteciendo. Entonces este tercer momento del estar es un acompañamiento, una guía, una orientación más que una enseñanza o una imposición frente a lo que están sucediendo en los territorios. Precisamente las personas son las que conocen de sus lugares y debemos reconocer que con ellos son los que se construye el conocimiento. Es un tejido que va de abajo hacia arriba, ¿no? Y leyéndolos a ellos y leyendo sus prácticas podemos construir ese cómo estar en Colombia, cómo estar, cómo habitar los espacios, cómo habitar las escuelas, cómo estar en los cuerpos desde una propuesta de lo sensible. Cómo nosotros volvemos a ese goce del arte, a ese goce del cuerpo, a ese goce de las humanidades. Es un reconocerse nuevamente en el cuerpo territorio, pero en el territorio más ampliado de lo geográfico, no solo desde una porción de tierra, sino la manera en que nosotros ocupamos un lugar en el espacio y cómo con estos saberes y estos conocimientos que van a ser tradiciones, que van a ser de los sabedores, que van a ser los portadores, empezamos a producir sentidos de realidad para esos territorios. No se trata de una relación centro-periferia, sino que las periferias hablen, que las periferias se reconozcan como productores de sus propios conocimientos, porque siempre se dice que han sido negados, han sido invisibilizados y les proponemos un lugar para ser reconocidos, para ser configurados desde sus propios haceres y sus propias formas, dado que los artistas formadores son los que conocen de sus propias lógicas. Nosotros les proponemos hay que organizarnos. Eso que tú estás haciendo está muy bien, lo puedes hacer, lo puedes lograr, pero no, tampoco puedes desconocer que hay unas lógicas políticas, que hay unas lógicas creativas que nos atraviesan y sin esas también no generamos un diálogo de saberes. Hablamos de que no es la técnica por la técnica, sino un técnico que es dominar un oficio, y dominar un oficio es un arte. Nosotros entendemos el ejercicio del regresar a partir de la transformación. Ya no solo transformarse, sino cómo esa transformarse se convierte en acciones prácticas. Pasamos de, y esa es una apuesta del núcleo, de no solo aprender por aprender, sino un aprender haciendo. O sea, cuando nosotros nos estamos preguntando ¿y cómo se hace? Lo estamos haciendo. Y esa es la gran apuesta, dejar unas clases magistrales, dejar todas unas diapositivas y un montón de cosas para trabajar y pensar con los cuerpos. Por eso nos transformamos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos recopilado? ¿Qué experiencias, qué sensaciones, qué sonidos nos han atravesado? Y con ese ejercicio empezar a tomar conciencia de que este habitar en el mundo es un investigar, es un habitar en el arte, es un habitar con los cuerpos, que precisamente, vuelvo a eso de las apuestas, es una apuesta para la paz. Creemos que este es uno de los gobiernos que más le está haciendo fuerza junto con el Ministerio de las Culturas y las Artes a pensar que el arte es un lugar para la transformación de los saberes, de las prácticas y de los territorios que son violentos y hacer unos aportes fuertes para la paz. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de lo que hacemos, hacemos un ejercicio de sistematización. Esa es una de las propuestas que está dentro de la producción de conocimiento de la IA. Necesitamos sistematizar nuestras propias prácticas para reconocer y saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque puede ser que en algunos momentos hagamos cosas pero no seamos conscientes a profundidad de lo que estamos haciendo, qué líneas de pensamiento estamos trabajando, qué líneas culturales, qué líneas estéticas, serán latinoamericanas, serán alemanas, serán rusas, serán anglosajonas, porque esto va a determinar las influencias que pasan en los territorios. Cuando los artistas formadores hacen estructuras de ballet y proponen códigos de ballet, no hay que desconocer que están trayendo unos códigos europeos. Ahora la pregunta es cómo nosotros construimos o reconstruimos eso desde los cuerpos latinoamericanos y desde nuestra realidad colombiana y la realidad local y de cada territorio. Es así que estos se presentan como también unos momentos de tensión, de reconocer la crisis, de lucha frente a posicionar la danza como un campo de conocimiento importante y fundamental para el desarrollo de las corporalidades y las corporeidades de los chicos y las chicas en Colombia. No solo de chicos y chicas, estamos hablando que todos tenemos un cuerpo hasta cuando partimos. En ese sentido, la transformación tiene que ver con los cuerpos y el movimiento en los territorios. Por eso ampliar estos sentidos de la IA va a permitirle a los artistas formadores despertar un espíritu investigativo, despertar una curiosidad, despertar una indagación que
se enfoca y se canaliza en una producción en danza para los territorios, específicamente pensando en los destinatarios y en las escuelas a donde va a ir dirigido sus prácticas.